Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del momento del día que nos estén viendo. Damos comienzo a lo que es la mesa redonda, titulada Nuevas fronteras de la inteligencia artificial, aplicaciones de la lengua y la lingüística en justicia, educación y comunicación. Los integrantes que estamos dentro de esta mesa redonda pertenecemos al nodo de literatura, lingüística y traducción, principalmente, y hoy queríamos hacer una mesa redonda en la cual acercáramos las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el desarrollo de esas redes neuronales que hoy en día nos estamos enfrentando a ellas. No solo aplicado a lo que es la enseñanza, porque parece que la aplicamos a la enseñanza, sino también hacer un análisis de cómo influye en lo que son distintos aspectos lingüísticos, como es la semántica, la fonética, la fonología. Pues al fin y al cabo no podemos olvidar de que estamos hablando de lengua. Concretamente, esta mesa redonda, por tanto, la hemos aplicado a estudios de lengua y lingüística por este motivo, puesto que queremos ver cómo influye en la lengua, porque al fin y al cabo la lengua es una herramienta que utilizamos todos para poder comunicarnos hoy en día. No podríamos entender nuestra realidad sin el uso de la lengua y no podríamos entender nuestra sociedad sin el uso de las palabras y cómo funcionan y cómo interactuamos con los demás a través de la lengua. Entonces es un vehículo muy importante que debemos tener en cuenta y que debemos analizar. Teniendo en cuenta esto, nos hemos dividido en tres bloques más o menos, por la enseñanza de lenguas aplicadas un poco a la inteligencia artificial, otra enseñanza de lengua un poco aplicada más al uso de Internet y de lo que es la sociedad en red, como el uso de redes sociales y demás. Y por otro lado, hemos seleccionado otro tema como que es el tema de la semántica pura y dura y cómo eso influye en la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta esto, por tanto, la que va a empezar soy yo, que hablo más de didáctica de lengua pura y dura, por decirlo de alguna manera. Después continuará Javier Nisa y después Omar Ul García continuará con todo esto. Pues mi nombre, me presento, soy Salud Flores Borjabá, yo soy doctora en estudios filológicos en el área de estudios árabes e islámicos. He tenido la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Macao y en la Universidad de Harvard, y actualmente trabajo en la Universidad de Málaga, donde tengo la oportunidad de enseñar lengua árabe, una de las asignaturas que más me gusta y más me apasiona, puesto que me permite enseñar verdaderamente lo que yo he estudiado y lo que yo aprendí y el motivo por el cual yo decidí iniciar la carrera en estudios árabes e islámicos. Lo que quiero comentar aquí lo quiero explicar de una manera un poco, a ver, no quiero que suene ofensivo para nadie si me está escuchando, puesto que en el mundo del arabismo sí es verdad que siempre suele haber un poco de discrepancias en todo esto, pero intentaré ser lo un poco más abierta posible y que todo el mundo pueda ver esto como un aprendizaje, y si alguien quiere tomar mis ideas, pues las puede tomar, y si alguien me las quiere rebatir, tanto en el debate como en el chat que os queda aquí abajo o en mi propio correo electrónico me podéis escribir, que estoy abierta a ello. La intención de mi exposición aquí hoy es hablar un poco de cómo la enseñanza del árabe no se ha hecho del todo bien. A ver, cuando yo estudiaba, yo me centro en lo cuando yo estudiaba. Yo empecé mi carrera en el año 2006-2007 y acabé en torno al 2011, y yo me acuerdo que la enseñanza del árabe estaba centrada sobre todo en técnicas de traducción. La metodología de la traducción es del siglo XIX aproximadamente y puede estar muy útil para cuando estudiábamos latín o griego en el instituto, es decir, para una lengua que está en desuso, que está muerta. Esto nos permitía, cuando estábamos en el instituto, por lo tanto, hacer una traducción y saber qué estaban diciendo los textos, pero realmente, cuando yo paseo por la calle no hablo latín, y obviamente, y si alguna vez íbamos a Grecia, no hablamos el griego que aprendimos en el instituto. Es un griego clásico que está en desuso, el griego que se habla ahora es un poco más evolucionado. Teniendo en cuenta esto, por tanto, era algo que a mí no me cuadraba. ¿Por qué? Porque la parte de audio, la parte, digamos, de producción oral, quedaba un poco como en segundo plano. Entonces yo empecé mi doctorado, ¿vale? Yo hice un doctorado sobre temas del desarrollo de la caricatura en el mundo árabe, centrándome sobre todo en temas de comunicación y lenguaje no verbal. En este contexto tuve la oportunidad, pues, de obtener una beca contrato de predoctoral, según la cual me permitía dar clase, y empecé a dar clase y veía como que no había evolucionado. Eso me llamó mucho la atención, entonces yo empecé a buscarme ejercicio, empecé a como crear temarios dedicados un poco a la enseñanza, pero que fuera un poco más real a lo que exigía el marco común de la lenguaje europea, puesto que existe una falsa concepción con que el árabe
no se puede estudiar como el francés o el inglés que estudiamos. Es decir, como es una lengua más compleja porque es diferente a la mía, es decir, en vez de ser una lengua que provenga del indoeuropeo, es de la rama semítica, entonces yo no puedo estudiar árabe porque es muy compleja. No, señores, aquí hay una gramática, aquí hay un alfabeto, que aquí hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que un poco que se puede llegar. O yo siempre digo la misma pregunta, cuando yo empecé a estudiar griego en el instituto, no me conocía el alfabeto griego, lo tuve que aprender, lo tuve que estudiar y saber cómo se combinaban esas palabras para poder un poco traducir. Pues esto es más o menos lo mismo. Entonces, yo creo que debido a eso no ha evolucionado tanto la teoría de la comunicación, la teoría un poco de la enseñanza y comunicación, puesto que no se han empleado métodos que hoy podemos ver, como es el método comunicativo, el método basado en tareas o métodos un poco como flip classroom, es decir, clase invertida o también gamificación que se puede usar. ¿Qué pasa? La historia un poco evoluciona, ¿no? Y llegamos un poco a la era de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que propongo yo entonces? A ver, el árabe, para empezar, se puede estudiar como cualquier otra lengua. Simplemente es verdad que el trabajo inicial a lo mejor es mucho más complejo que si estudiamos inglés o francés en una universidad. Obviamente no podemos pretender que nuestro alumno llegue un día por la puerta, en primero, con 18 años, y sepa completamente en un día se sepa el alifato. No, eso no es posible ni es viable. Necesitamos un tiempo en el cual el alumno las reflexione, el alumno lo entienda, lo integre y un poco lo desarrolle. ¿Qué pasa? Ahora mismo encontramos en un momento donde ha eclosionado la inteligencia artificial y el desarrollo de redes neuronales. Hablamos de inteligencia artificial y redes neuronales. Me gustaría hacer un inciso porque en realidad es lo mismo, pero no es lo mismo, porque la inteligencia artificial creo que el término es mucho más amplio, mientras que el de redes neuronales es un poco cómo funciona, tratar el cerebro como si fuera, tratar el ordenador o la aplicación como si fuera un cerebro, pero no llegamos a esa eclosión tan magnífica que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo como actividad? Esta actividad la propuse el año pasado en un curso de la Universidad de Málaga, concretamente de la Fundación General de la Universidad de Málaga, en el cual había distintos apartados, ¿no? El curso quedó muy chulo porque tenía un poco de recorrido por el mundo árabe, sobre todo contemporáneo, porque otro de los problemas que tenemos en las carreras de estudios árabes es que o nos quedamos en lo clásico o nos quedamos en Al-Ándalus o nos salimos de Marruecos. Entonces, pero el mundo árabe es mucho más amplio. De hecho, existe hoy por hoy corrientes de compañeros míos que dicen que hay que enseñar en dialecto marroquí, cosa que yo personalmente no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo nunca, puesto que la lengua árabe es una. Que haya diversificación, pues como todas las lenguas. La lengua árabe no es ni más ni menos que una lengua más. Entonces, ¿por qué marroquí y no egipcio? Porque a lo mejor en el egipcio puede ser más factible, entre comillas, insisto, la lengua árabe es una, porque además las canciones y películas están dobladas al dialecto egipcio. Yo creo que esa paradoja ahí que se ha montado un poco entre arabistas, no estoy muy conforme. El que la quiera llevar a cabo me parece perfecto por el motivo que sea y me parece genial, pero bajo mi punto de vista yo diría que no. Entonces, cuando yo me encuentro que tengo que enseñar en este curso y yo lo pienso un poco para alumnos que estudian árabe, que hacen como su idioma moderno, lo que antes era segunda lengua árabe o cualquier historia, pues a mí yo llevaba dos bloques, que era el de cultura de la imagen y el tema del árabe y cómo enseñar árabe a través de la inteligencia artificial. Se me ocurre la genial idea de decir, pues voy a decir que como es un curso online, que utilicen ChatGPT y utilicen otra red neuronal como por ejemplo Gemini o por ejemplo Cloud o por ejemplo otra de las que muchas hoy nos podemos encontrar, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa? Que de alumnos de árabe no se presentó nadie a este curso. Principalmente eran gente de historia. Entonces, un chico de historia me escribe, mira, profesora, yo esto no soy capaz de hacerlo, esto yo no he visto árabe en mi vida. Yo le dije, tranquilidad, no te preocupes, lo que se consiste el ejercicio es en realizar una conversación con una red neuronal, concretamente con dos, y comparar la diferencia. ¿Qué es lo que le dije yo en su primer momento? Primero le di como una especie de lista de los saludos, porque entiendo si esta persona no ha visto árabe, por mucho que yo le enseñe, es imposible, no podía hacer una labor por internet sin vernos las caras o vente a mi despacho, te explico el alifato y te lo aprendes como clase magistral porque era prácticamente imposible. Le di una equivalencia de lo que era más o menos el alifato también, le enseñé un poco las letras y cómo se pronunciaba cada saludo para que pudiera un poco ir tirando. Y luego yo le dije, dile a ChatGPT también que te lo traduzca al árabe. Y vemos un poco la traducción que te da, uno te da otro y cómo se articula esa manera de interactuar, digamos, el árabe
y qué traducción te hace y cómo te la hace. Puesto que, aunque parezca mentira, aquí todos pensamos, es que está hecho con inteligencia artificial, es que esto... Pero es que si le decimos a ChatGPT que nos lo cambie, nos lo va a cambiar. Es que si nos vamos a Gemini, nos va a dar otra respuesta completamente diferente. O sea, el uso de la inteligencia artificial o redes neuronales es prácticamente imparable. De hecho, hace algún tiempo leí que le pasaron como una especie de esto, de revisor a la Constitución de Estados Unidos y decía que estaba hecha por una red neuronal. Vamos a pensar dónde estamos. Entonces, yo lo que le pedí que hiciera eso y luego le pedí que con la traducción, ya que él no entendía árabe, obviamente, hiciera un pensamiento crítico. ¿Qué idea me dio esto? Pues la siguiente. Pues estábamos tratando de una persona que esta persona estaba interesada en el mundo árabe, estaba interesada en hacer el curso y le parecía interesante porque, ya digo, había muchos puntos, había muchos temas, tanto de historia, un poco más sociales, un poco más de religión, el de lengua, que te daba una visión global de lo que era el mundo árabe, lo cual me parece totalmente significativo ese curso, ¿no? Y aparte era un curso de 20 horas, que no era muy largo y se podía ver. Entonces, ¿qué ocurre en esto? A mí me dio la siguiente idea con este chico directamente. Si yo a mis alumnos que están aprendiendo el alifato le digo que tengan una conversación, ¿qué es lo que sale? Efectivamente, yo le doy a mis alumnos que tengan una conversación un poco más desarrollada, aunque mis alumnos tenían algo más de nivel, por lo tanto, no tenía que entretenerme a explicar alifato y 20.000 historias, sino que había cosas que se daban. Y los alumnos prácticamente lo que hacían era escribirle a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le respondía. ¿Qué permitía esto? Pues muy sencillo, desarrollar la comprensión lectora de una manera fácil y dinámica. Es decir, no tengo que traducir, tengo que pensar en lengua árabe para poder escribir. Lo cual ya estoy haciendo que la lengua interactúe de una manera más dinámica y no tan estática como el uso de una traducción más sistemática en la cual yo le estoy diciendo, traduce el texto de Ana adhabu ila al-hafla, es decir, yo voy a la fiesta, o Ana adhabu ila suq, que es la típica frase que aprendemos todo al principio, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo a mi alumno que interactúe con la máquina interactúa. Es cierto que a lo mejor esto si me voy a un nivel más grande puede tener problemas porque ChatGPT es una máquina y se equivoca, hasta ahí estamos de acuerdo. Y se basa en un sistema de Large Language Models, lo cual hace que no sea no sea tan efectiva a lo mejor en un nivel superior. Pero sí es cierto que si yo lo aplico a un nivel inicial de una manera, digamos, controlada, el alumno mío sí puede subir a un nivel, puede subir un peldaño más, que es lo que se trata. Del mismo modo, con el audio, algunas de las redes neuronales además te lo lee. O sea, que tú puedes coger la frase, darle al botoncito, leértelo y tú puedes repetirlo. De manera que hago, te estoy mejorando también la capacidad de comprensión auditiva y la producción oral, porque estoy haciendo que hables en árabe y que seas capaz de reproducirlo, no solo escuchando a mí como profesora, sino escuchando también a la máquina y haciéndote la idea de que existen distintos acentos y distintas maneras de hablar. Creo que es lo más interesante que yo saqué de conclusión. Como resultado, es verdad que mis alumnos aprendieron bastante y fue una cosa, como ya digo, dinamismo. Es decir, esto no fue venga, niño, vamos a coger un texto, lo vamos a traducir y del texto con la traducción vamos a hacer las preguntas. No, esto me mejoró a que estas conversaciones me permitían lanzar al alumno al texto y que el alumno respondiera solito las preguntas sin tener que traducirle yo el texto, por ejemplo, a la hora de desarrollarlo. Esto me lo permitió así, lo mismo que me permitió también que el alumno fuera adquiriendo un vocabulario de una manera mucho más dinámica, puesto que se iba familiarizando con las palabras y las iba escribiendo y las iba desarrollando al mismo tiempo que también le aportaba la competencia digital, que se nos olvida mucho a los que enseñamos árabe, porque muchos de los alumnos no saben escribir en el ordenador. Y eso es un problema, porque hoy en día vivimos con ordenadores, no... Está bien, yo escribo a mano, pero sí es verdad que si el alumno algún día quiere hacer algo más, tiene que aprender a escribir el ordenador en árabe. Es cierto que hoy en día es verdad que con las pantallas táctiles, por ejemplo, en el móvil yo le puedo poner el teclado, si quiero, en árabe. Muy bien, pero es que yo no voy a escribir con un móvil. Es que yo cuando tengo que hacer un trabajo necesito un ordenador que funcione de una manera dinámica. Por tanto, si digo, el resultado pues fue bastante llamativo. Yo utilizo siempre en mis clases el método comunicativo y también suelo utilizar la clase invertida, es decir, que el alumno aprende luego a montar debate y demás. De hecho, esto sí podríamos enfocarlo en esa metodología de clase invertida porque yo no podía estar pendiente de mal. Yo le pedía que lo hicieran, que al día siguiente, como iban todos con sus ordenadores o su tablet, porque hoy en día todos vamos con nuestros dispositivos a todos lados, me enseñaran la de hecho y viéramos si había cometido fallo o no había cometido fallo. De manera que también le enseñaba al mismo tiempo gramática.
de una manera más dinámica, además de la clase explicando la gramática, que creo que es necesaria y no nos podemos olvidar de ella. Que ese es otro problema que tenemos cuando enseñamos una lengua, que le tenemos pecha a la gramática, y creo que la gramática debe ser estudiada, debe ser analizada y debe ser comprendida por el alumno, porque es la única manera para que aprenda la lengua. Pero claro, en una medida. Bueno, y esto es un poco lo que yo quería transmitir en este contexto aplicado a lo que es la enseñanza del árabe. Por tanto, es verdad que el árabe se puede aprender como otra lengua, no es una lengua aparte, no es una lengua que ha venido aquí de la NASA y me la han plantado aquí un extraterrestre, no. Y anima a todo el que quiera aprender árabe que lo haga porque existen recursos y existen medios que se puede hacer. Creo que es muy necesario y necesitamos eso, y además viviendo en el ambiente que vivimos hoy en día. Y desechar la idea de que es que en el mundo árabe hay muchos dialectos, sí, pero existen los medios de comunicación, Al Jazeera, la Arabia, que todos hablan el árabe estándar. Tenemos que enseñar ese árabe estándar y motivar ese árabe estándar y de ahí irnos a los dialectos. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha más apertura a la hora de saber qué es lo que estamos haciendo. Sin nada más, yo me callo y paso la palabra a Javier Antonio Nisa Ávila, que actualmente está empezando su doctorado sobre temas de inteligencia artificial. Además, actualmente él es profesor de la UNIR y de la EUSA, que es un centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Asimismo, él trabaja en la Junta de Andalucía. Entonces, él nos va a hablar sobre el uso de la semántica, más concretamente, y el uso de la inteligencia artificial, puesto que de los que estamos aquí hoy, probablemente él sea el más experto de todos nosotros, porque lleva muchísimos años haciendo análisis y estudios sobre inteligencia artificial. Así que, Javi, cuando quiera. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas los que nos estáis escuchando a través de esta mesa redonda en diferido a lo largo y ancho de todo el planeta, todo nuestro querido puntito azul. Y bueno, hoy os voy a, en fin, os voy a dar un pequeño esbozo de lo que sería la problemática que existe en las redes neuronales, el LLM, los lenguajes de largo alcance, respecto al tema de la semántica y la etimología en el ámbito de los lenguajes específicos o los lenguajes especializados. En concreto, voy a abordar la cuestión asociada a lo que sería la semántica jurídica o el lenguaje jurídico desde un punto de vista técnico. Puesto que estas redes neuronales, como también ha indicado Salud, realmente de inteligencia tienen poco y más bien tienen mucho de artificial. Entonces, pues realmente pues ahí está la cuestión, ¿no? El tema que vamos a abordar realmente resulta cada vez más relevante en nuestro mundo digital porque el uso de modelos de gran escala respecto a redes neuronales o LLM realmente se están enfrentando a día de hoy a una serie de limitaciones respecto al lenguaje técnico y concretamente dentro del ámbito jurídico, donde la precisión y el contexto son absolutamente necesarios para una correcta interpretación, pues resulta bastante sorprendente muchas veces las respuestas que en este caso estos sistemas de LLM, estas redes neuronales básicas, porque realmente son redes neuronales que tienen unas cuantas capas, no son redes neuronales complejas, como son otras redes neuronales que se usan para, por ejemplo, para cuestiones o criterios médicos. Bueno, pues cuando en estas redes neuronales, como por ejemplo ChatGPT, o en Cloud, o en Gemini, en Copilot, cualquiera de estas que están ahora mismo, sobre todo en el ámbito muy comercial, se le inserta o se usa lenguaje jurídico, realmente genera una serie de problemas. Antes, cabe indicar, contextualizando un poquito qué es una LLM, cuáles son estos modelos de redes neuronales, Large Language Models, son redes neuronales que están entrenadas con un volumen masivo de datos, cuyo objetivo es la generación o predicción de palabras y frases que sean coherentes dentro de un contexto. Es decir, son capaces de aprender patrones en el lenguaje humano mediante el entrenamiento de miles de millones de palabras provenientes de diferentes fuentes. A diferencia de cómo los humanos comprenden el lenguaje, las LLM funcionan en base a relaciones estadísticas. Ojo, que esto es muy importante. Funcionan en base a relaciones estadísticas entre palabras, en lugar de entender los diferentes conceptos subyacentes que existen. Su objetivo principal es determinar la palabra o frase más probable desde el punto de vista estadístico que debería aparecer posteriormente en una secuencia de texto dada, basándose en estos patrones que aprenden. Es decir, estas LLM, estas redes neuronales que hemos citado, ChatGPT y Cloud similares, no interpretan el significado profundo de las palabras y frases,
simplemente predicen estadísticamente qué palabras suelen ir juntas. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva una limitación desde el punto de vista del enfoque y también de los patrones estadísticos. En este caso, este enfoque basado en patrones tiene bastantes limitaciones, sobre todo en cuestiones cuando tratamos de responder en contextos técnicos como el jurídico. Es decir, en contextos en los que necesitamos que realmente una comprensión semántica y el control del conocimiento sea necesario para poder interpretar correctamente el prompt que le estamos introduciendo respecto a la respuesta que queremos obtener. El problema es que para una LLM, por ejemplo, el concepto de significado no existe, de la manera que los humanos lo comprendemos. El modelo simplemente identifica qué palabras tienden a aparecer juntas, no interpreta qué significan esas palabras, no sabe cómo deben usarse en contextos específicos, por lo que, por ejemplo, para nosotros el término dolo, que en derecho penal se refiere a la intención deliberada de cometer un acto ilícito, para un LLM simplemente es una palabra que frecuentemente aparece en ciertos tipos de contextos y con ciertas otras palabras sin captar ni el trasfondo, ni el propósito, ni la semántica. Asimismo, existe una ausencia del conocimiento contextual profundo, es decir, en el ámbito jurídico cada término o cada frase está cargado de connotaciones específicas. Por ejemplo, el término responsabilidad puede tener significados en distintos ámbitos, por ejemplo, derecho civil, penal y administrativo, pero no tiene un contexto ni claro ni específico, por lo que una red neuronal ofrece respuestas que pueden sonar plausibles, pero que no captan las diferentes sutilezas necesarias del sentido jurídico y del significado. Por lo tanto, no controlan ese contexto jurídico particular. Pero a su misma vez también tiene limitaciones en el manejo de la etimología, que es otro desafío muy importante para las tecnologías LLM, que es la interpretación de la etimología. En el ámbito jurídico, muchos términos provienen de idiomas y tradiciones antiguas, por ejemplo, como el latín o el derecho anglosajón, y han ido evolucionando a lo largo de los siglos. Esta evolución histórica realmente afecta de manera directa al significado y uso correcto de los términos, pero los modelos de lenguaje no están diseñados para tener en cuenta ni la evolución ni el origen etimológico de las palabras, lo que todavía dificulta más la precisión en campos del derecho. Si profundizamos un poquito más en este ámbito y nos centramos, por ejemplo, en la ambigüedad de los términos especializados, como hemos comentado anteriormente, donde en derecho cada palabra y cada frase, cada coma tiene un impacto significativo respecto a lo que estamos argumentando, la ley utiliza un lenguaje muy técnico, elaborado y pulido a lo largo de siglos, no, de milenios, de miles de años, puesto que tenemos que remontarnos no solo al derecho romano, sino muchísimo más anterior al mismo. Pero el problema es que estos sistemas LLM no comprenden el trasfondo de los términos, o sea, no entienden. Por ejemplo, el término dolo, que tiene un matiz de la intención de cometer un acto ilícito, simplemente una red neuronal sobre dolo no comprende esta especificidad de intención de cometer un acto ilícito y la interpreta sin ningún matiz delictivo y no da ninguna respuesta que se ajuste con ninguna precisión. Lo mismo pasa con la inexactitud en ámbitos de terminología, de tradiciones legales diferentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando del derecho anglosajón, por ejemplo, respecto al derecho romano-germánico, cada sistema legal tiene su propio conjunto de términos y reglas específicas y ciertos conceptos. Un término como equity en el derecho anglosajón tiene un conjunto específico de significados y de principios que no se traducen directamente al derecho civil. Por lo que estos sistemas automatizados, estas redes neuronales, no comprenden estas diferencias y mezclan conceptos e interpretan incorrectamente los conceptos, por lo que generan evidentemente respuestas con una gran carencia de precisión y muchísimo menos contexto. ¿Por qué? Porque estos errores derivan de una simplificación necesaria excesiva de estos sistemas que están entrenados para responder de forma accesible y generalista. Sin embargo, el derecho, la simplificación es muy peligrosa e intentar definir el principio de legalidad puede simplificarlo simplemente a las leyes deben ser cumplidas, lo cual es correcto en un sentido amplio, pero, por ejemplo, ofrece mucha falta de matices que no son ni claras y que evidentemente no las puede predecir de forma estadística. Por lo tanto, es una falta de precisión en la aplicación práctica, porque no existen realmente conexiones que conozcan, no es capaz de reconocer la diferente semántica, el significado de todas estas palabras y muchísimo menos el contexto complejo cuando se le introduce un prompt que necesitamos algo más específico. Para ilustrar mejor estos problemas,
existen algunos conceptos, algunas confusiones en conceptos de derecho penal que cuando, por ejemplo, se le pregunta a una red neuronal sobre causalidad en derecho penal, el concepto de causalidad es fundamental para determinar si existe realmente una conexión directa entre la acción del acusado y el resultado delictivo. Pero una LLM responde con una definición general de causalidad y cuando esta causalidad se introduce en un casco práctico dentro de esta red neuronal para intentar interactuar con ella y extraer conclusiones, no es capaz de generar este nexo causal respecto a un supuesto de hecho. Simplemente se limita a buscar estadísticamente la respuesta más acorde según su concepto matemático. Puesto que las redes neuronales funcionan por scores, es decir, ellos van asignando, ellos cuando introduces un prompt dentro del sistema, buscan el verbo o los diferentes verbos, si tiene más de un verbo, en este caso ese prompt, y le asignan una puntuación. Respecto a su puntuación básica, mira, antes y después del verbo, y le va asignando diferentes puntuaciones. Cuando tiene la puntuación final, busca la puntuación más cercana de ese conjunto de palabras en su base de datos y busca las respuestas que tengan las puntuaciones más similares y las suelta, te las devuelve. Entonces, realmente eso no nos sirve para poder usar este tipo de sistemas, este tipo de redes neuronales. Por ejemplo, en derecho civil, el concepto de vicio oculto, que es otro ejemplo bastante que nos infiere o nos viene bastante bien, es un término que se refiere a defectos en una propiedad que no son visibles a simple vista y que impactan en el valor. Pero cuando hablamos de vicio oculto, las redes neuronales se fijan más en el término vicio que, en el que como defecto. Entonces se enfocan más en una división específica que es errónea desde un punto de vista, en este caso, semántico. Por lo que falta un entrenamiento especializado en lenguaje jurídico, falta la integración de supervisión humana, puesto que no existe realmente la misma y no existe en contextualización de las propias respuestas. Y yo creo que un poco más en este caso, porque estamos intentando hacer una mesa redonda un poco así más dinámica y esto. Entonces yo creo que por mi parte, por ahora nada más. Muchas gracias a Vale, todos. muchas gracias. Efectivamente, estamos intentando darle dinamismo para mostrar que la lengua no sirve solo para enseñar inglés o francés en una academia, sino que vamos más allá y que son necesarios. Me ha parecido muy interesante, ahora después en el debate podemos comentar algo más. Bueno, pues paso la palabra entonces a Omar Ul García, que él es doctorando de la Universidad Complutense. Él ha tenido contacto con varias lenguas, de hecho él hizo su grado en lenguas modernas, por lo tanto él ha sido colaborador de colaborador docente y también ha trabajado enseñando no solo árabe, sino también en la enseñanza del francés. Por tanto, cedo la palabra a Omar, así que cuando tú quieras, puedes empezar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quería empezar agradeciendo a la organización, sobre todo a Salu, que ha coordinado esta mesa redonda, también a la gente del proyecto del Congreso de Nodos. La verdad es que me parece que algunas de las cosas que habéis dicho son súper interesantes y voy a intentar retomarlas también a lo largo de esta presentación. Pero bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que nos estéis escuchando. Mi presentación va a ir más orientada al uso de las redes sociales en la enseñanza de idioma extranjero, de segundo idioma. Y básicamente quería empezar con una pregunta. Yo no lo sabía, pero al parecer TikTok tiene más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales. La pregunta es, ¿sabíais que el 60% de ellos son jóvenes entre 16 y 24 años? Parece una tontería, pero realmente ahí tenemos la respuesta, ¿no? El tema de las redes sociales yo creo que nos ofrece una herramienta increíble para tener contacto con nuestros alumnos, sobre todo de esa edad. Estoy hablando ahora mismo de la enseñanza secundaria. Y por la experiencia propia que tengo, realmente interesante por varias razones. Entonces, la primera de ellas es que nos permite enseñar y trabajar todas las destrezas a la vez. Pero quizás la más importante de ellas sería la destreza de mediación cultural, ¿no? Y bueno, está clarísimo que esta mediación cultural nos permite trabajar el tema de las referencias culturales. Entonces, en redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, también podemos utilizar YouTube, pues tenemos acceso a ese contexto real y también tenemos exposición a diversas variedades lingüísticas de la lengua y a dialectos, que es un poco lo que mencionaba antes mi compañera Salud. Entonces, bueno, también se puede trabajar el tema de la empatía, de los valores. Vemos que hay bastantes cosas que nos pueden ser útiles de esto.
Yo, la manera que tuve de trabajar y de llegar a este tema, pues fue un poco en una unidad didáctica que estaba preparando sobre la vida en el campo y en la ciudad. Entonces empecé a reflexionar sobre esto y me di cuenta que en el contexto francés pues tienen una serie de concursos que hacen anualmente. Uno de ellos es el pueblo más bonito de Francia, entonces postulan una serie de pueblos y a partir de ahí pues se crea toda una serie de experiencias de la gente que ha vivido en esos pueblos, un turismo bastante grande que se desarrolla también en la zona rural, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, creando un montón de contenido, tanto en TikTok como en Instagram, vídeos de YouTube, tanto de la organización como de la gente que viaja. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de las ciudades. ¿Cuál es la ciudad de la que mejor se vive? Y esto fue lo que yo utilicé. Entonces empecé a reflexionar sobre esto, la ciudad de Burdeos, que fue la que mejor se vivía en Francia, creo que en 2020, si no me equivoco. Y a partir de ahí, pues di con varios trends y uno de ellos, el de una promotora inmobiliaria. Bueno, creo que ya es más bien agente inmobiliaria. Entonces, lo que hace es ir vendiendo casas en diferentes ciudades y pueblos de Francia y cada uno que ellos, ella misma crea un vídeo que se convierte en meme por su actitud, sus gestos. Creo que se llama Alexia Blanchi, lo podéis mirar. Y bueno, entonces este vídeo pensé en utilizarlo. Luego después también me salió el tema de una comediante que se llama Marie Saint-Filtre, que también tiene un sistema de vídeos por el cual se dirige como a cada ciudad y dice, Burdeos, tenemos que hablar, ¿no? Y entonces habla de las cosas positivas, las cosas negativas, tanto de la ciudad como de la gente. Y la verdad es que es una experiencia muy interesante y a mí me dio pie a crear bastantes actividades al respecto. ¿Qué ocurre? Que yo cuando tuve que llevar esto a la práctica en clase, me di cuenta que hay una diferencia bastante grande entre los millennials, a los que pertenezco, y los Gen Z, que son realmente a los que yo les estaba dando clase. Ya ni hablamos de boomers, ¿no? Entonces, claro, ahí fue cuando me di cuenta y reflexioné y dije, son prosumers realmente. O sea, yo creo que el tema de las redes sociales y la hiperconectividad que tienen, podemos utilizarlo a nuestro favor. Realmente, a lo mejor no soy yo el que tiene que proponer la actividad, sino que les tengo que preguntar a ellos qué tipo de actividad quieren realizar. Porque claro, está el uso en clase, pero también está el uso autónomo que ellos realizan. Y entonces les pregunté, bueno, ¿qué tipo de uso de las redes sociales utilizáis? Claro, la primera respuesta, la más correcta y educada, hubiera sido decir, pues en TikTok utilizamos los canales especializados de enseñanza de idiomas, que hay bastantes. Y claro, para el francés, por ejemplo, pues tenemos franceses viviendo en México o franceses viviendo en España y hacen vídeos muy divertidos de ese choque cultural, de las diferencias que ellos encuentran y luego como píldoras de gramática, por así decirlo, porque claro, son vídeos bastante cortos que se pueden repetir constantemente, o sea, vemos ahí una facilidad bastante grande para esa implementación en clase. Entonces, después de contestarme eso, también me dijeron, realmente a nosotros lo que nos interesa es los referentes culturales auténticos, o sea, seguir TikTokers, Instagramers franceses que nos vayan a hablar desde su cultura, o sea, en su idioma nativo, orientado a un público cualquiera, sin necesidad de que sea segunda lengua. Y ahí fue cuando yo reflexioné también y dije, bueno, realmente esto ofrece mucho, o sea, es decir, el hecho de que ellos tengan esa curiosidad y sientan interés por este contenido original y auténtico creado en la propia lengua, nos da pie a bastantes cosas. Y entonces empecé a reflexionar también sobre los trends de TikTok. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo al principio muchas de las cosas ni las entendía. Entonces me he dado cuenta de que existe toda una temática respecto a glosarios de TikTok, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre también? Que un fenómeno muy interesante es que yo lo quiero enfocar en la enseñanza de francés, pero realmente toda esta generación Z que utiliza constantemente las redes sociales y que sigue a Instagramers y TikTokers extranjeros, el aprendizaje y el conocimiento lo tienen en inglés. La mayor parte de estos vídeos son en inglés y el nivel que ellos tienen de inglés a mí me alucina. O sea, realmente es increíble cómo todos estos trends sirven para que realmente aprendan inglés de manera completamente natural. Entonces, claro, ¿cómo podemos aplicar esto a otras lenguas? Porque en inglés es evidente, o sea, yo creo que sería bastante fácil y sencillo. Tenemos muchísimos trends, por ejemplo, ahora mismo el de Brad Summer, el de Very Demure, Very Mindful. Luego también una cosa que me llamó mucho la atención, el tema del de Lulu, los vídeos de nostalgia, retro trends, 2YK, los noventas, el POV, el point of view. O sea, todo esto realmente es una especie de lingo que hay que se utiliza en inglés. Los TikTokers e Instagramers franceses también lo utilizan en inglés. ¿Cuál es la diferencia? Que se implementa el término original en inglés, pero el vídeo se hace en francés y con contenido cultural francés. Entonces, a través de esta reflexión es un poco el punto de vista de
podemos utilizarlo no solo para la lengua, sino más, de una forma bastante más interesante para los referentes culturales, para lo que está ahora mismo de moda y de lo que se habla en Francia. Y luego el último que me llamó muchísimo la atención también fue el de preguntarle a la inteligencia artificial por un día en mi futuro perfecto, ¿no? Parece como que la gente redacta un poco qué quiere en el futuro, en el futuro me veo así, con esta familia, con este trabajo, tal, y luego le preguntas a la inteligencia artificial cómo sería un día perfecto en ese futuro. Y de verdad que es increíble hacerlo porque es muy, muy, muy interesante. Claro, si todo esto, en vez de demonizarlo y verlo como una pérdida de tiempo, de fíjate el tiempo que le estamos dedicando a las redes sociales, tal", si realmente les preguntamos a nuestros estudiantes qué quieren hacer y cómo quieren enfocarlo, y si esto tiene algún tipo de aplicación práctica, nos podemos sorprender muchísimo. Y bueno, con esta reflexión yo creo que termino mi intervención. Pues muchas gracias, muy interesante lo que has contado, porque es verdad, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son otro factor que juegan un papel súper importante en nuestra sociedad y no podemos obviarlo, ni podemos tratar a nuestros alumnos, sea tanto secundaria como universidad, porque al fin y al cabo lo que nos llega lo que llega a la universidad es lo que viene de secundaria. Ujú. De algún modo no podemos tratarlo como, bueno, ya estáis en la universidad, aquí tenéis que pensar con mentalidad de 60 o 70 años, ¿no? Tienen que pensar según su idea. Bueno, pues si os parece bien, damos paso al debate. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Pues yo creo que, si no os parece mal, yo quería empezar por preguntarle a Javi, porque hay una cosa que de lo que él ha explicado que me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, me ha llamado mucho la atención toda la intervención, realmente creo que tengo que escucharlo otra vez porque era demasiado, demasiado específico. Y la pregunta que yo quería hacerle es, a ver, si no lo he entendido mal, de lo que él ha explicado, el tema de las relaciones específicas entre palabras que funcionan por pura estadística y no por asociación semántica. ¿Es así? Sí, correcto. Es así, así es. O sea, funcionan por pura estadística. Son realmente es que no comprenden el lenguaje. Simplemente Ujú. van asignando puntuaciones en base de datos, han tenido un entrenamiento previo, en ese entrenamiento previo van buscando similitudes y asociaciones que desde un punto de vista matemático son lógicas, matemáticos. Entonces, cuando han entrenado con miles de documentos, más o menos los documentos luego, una vez que tienen esas puntuaciones, los clasifican por temática y a partir de ahí ya, pues los prompts. Cuando tú metes un prompt, ese prompt también se puntúa y se buscan las puntuaciones, un match, ¿vale? Como si fuera un Tinder de lenguaje, un match en el que se encuentran ambos y cuando se hace ese match, pues te devuelve la respuesta con lo que tiene en esa base de datos como si fuera una enciclopedia. Te suelta. Por eso cuando vas repreguntando, como Ujú. toma como base el primero, casi siempre te va respondiendo lo mismo o no acaba de arrancar o no es capaz de profundizar más en ello. Vale, 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 vale. Es más, Omar, Perfecto. creo que tengo, bueno, creo, es que todo lo creo. Tengo un Ya artículo creo. antes de que hubiera este boom de las redes artificiales, perdón, de la inteligencia artificial, cuando esto se empieza un poco como a hacer un boom, a mí hice un artículo para una revista en Colombia, Ujú. en el cual era sobre precisamente eso, sobre las redes neuronales, y yo una de las conclusiones que llegué fue precisamente a lo Sí. que Javi nos ha estado explicando, ¿no? El tema de la semántica, siempre desde un punto de vista más lingüístico, ¿vale? Él lo ha hablado desde un punto de vista más jurídico. Creo que también está bien porque al fin y al cabo estamos utilizando esta GPT o otra red neuronal para todo. Entonces creo Ujú. que creo que es verlo desde el punto de vista y cómo se articula la lengua, porque al fin y al cabo utilizamos la lengua para comunicarnos. Y si hay un error gramatical o hay un error de semántica, es lo mismo. Mm. El título del artículo es la intersección entre la adquisición del lenguaje y la inteligencia artificial, explorando el potencial de los modelos de lenguaje natural. Una de las conclusiones que yo llego en este artículo cuando empecé a hacerlo, cuando me pongo a hacerlo y demás, es que Ujú. precisamente es eso, de que mucha red neuronal, pero la semántica se nos queda fuera. A ver, yo la prueba que hacía, no lo conté en el artículo porque me iba a quedar muy localista, ¿vale? Es coger alguna palabra típica de aquí de Andalucía o alguna expresión y decirle qué significaba. Y no sabía. Claro. Es que aquí hay muchas expresiones, por ejemplo, me remito Sí. a una de que más bien tequilla es te quieres ir ya, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos aquí en Andalucía lo acortamos y dependiendo cómo lo diga y la entonación que tú le des, significa una cosa u otra. Entonces,
Que eso también es algo que cuando hablamos de redes neuronales, como que se nos olvida en el sentido que estoy diciendo, que estamos hablando, pero al mismo tiempo estamos utilizando lo que es también la entonación, es decir, que la fonética y la fonología queda un poco al lado. Yo creo que sí, que está muy bien el uso de la red neuronal, como yo te he dicho, para iniciar aprendizaje y para tú tener una referencia, pero que siempre con Ujú. moderación, ¿no? No decir que no se use, porque también es verdad que hay mucha gente que dice, no usa las redes neuronales, que esta GPT se equivoca. Bueno, a lo mejor es el futuro, porque te resume todo lo que tú no encuentras en Google. En Google tienes ahí un mar de información y aquí te lo acota. Con el tiempo a lo mejor se come a Google, pero eso ya... A ver, realmente está siendo entrenada, ¿no? Todavía puede avanzar Exactamente, con el muchísimo. tiempo te digo que se tiene que acabar comiendo a Google o como está otras redes neuronales como el caso de Perplexity, ¿no? Que te dice la Ujú, cita exacta y tú la puedes visitar. Con el tiempo yo creo que tendemos a eso, un poco también a facilitarnos el lenguaje, lo que pasa que, y de facilitarnos un poco el trabajo, sobre todo los que nos dedicamos a la investigación, que aquí hay mucha ujú. gente que digo que vivimos en el mundo catastrofista, pues bueno, pues imagino que el día que se inventó la rueda, pues pasaría lo mismo, ¿sabes? En la imaginación que yo le he hecho y que el día que salió Google, pues sería lo mismo. A ver, que tiene que haber un sesgo, claro, para eso está el investigado y la persona, ¿no? Para hacer el sesgo y a lo mejor tendríamos que centrarnos más en un pensamiento crítico, que creo que muchas veces se Ujú. nos olvida, que cuando hacemos un artículo, yo por ejemplo sé que metodología, análisis de datos y la parte crítica se resume, pues, a resultados de discusión y conclusiones, que prácticamente lo otro es menos crítico y si fijamos en los diferentes puntos que tenemos la parte crítica, a lo mejor tendríamos que darle más espacio a esa parte crítica y a esa metodología y análisis de datos, pues bueno, pues ya existen los datos, entonces tú los estás analizando, entiendo que los tienes que exponer, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sería una labor de reflexión un poco general, pero bueno, pero eso lo dejo ahí un poco. No sé si alguien tienes alguna otra pregunta más, Omar, que estabas tú haciendo preguntas. No, si queréis seguir vosotros, luego Yo tengo continuamos. una pregunta para ti. Mira, yo lo de las redes sociales y TikTok, es verdad que yo me he llevado también una temporada de mi vida dando clases de francés en la universidad. Estuve dando clases de francés en la Universidad Pablo Lavide de 2020 a 2023 y luego en Sí, el curso 22-23 estuve también en la Universidad de Sevilla. Una de las actividades que yo hice de redes sociales, bueno, yo planteé dos. Una con la antigua Twitter, que ahora es X, el cual yo les pedía que escribieran una historia encadenada. Es decir, vale. que a través de tweets escribieran su propia historia. Es decir, eh, que fueran productores, que no fueran tantos consumidores de contenido, sino que ellos mismos, y todo era porque lo mismo que yo me he metido a ver ahora cuando tú estabas hablando de la TikToker esta, a ver los vídeos y demás con el móvil, Sí, porque mis alumnos tenían, era la extensión del brazo, como yo decía, digo, tío, Dios, son la extensión del brazo, el móvil, lo tenéis encima de la mesa, digo, esto para mí era muchas veces impensable cuando yo iba a clase, tener el móvil mientras el profesor hablaba y espérate, profesora, que voy a contestar, muchas veces era como, uff. Pero claro, pero es que es verdad, es que vivimos con el móvil y tenemos una dependencia, yo creo que el 90% de la sociedad, porque se te es olvida el una móvil extensión, y parece como que se nos acaba el mundo. Y antes tú salías de tu casa, no llevabas completamente. teléfono y Santa Pascua. Bueno, pues otra de las actividades que hice fue precisamente con TikTok, que tenían que grabar un vídeo contando una historia, usando lo que es, y se tenían como que comentar entre ellos. No sé si tú has tenido esa oportunidad de hacerlo o si algún alumno te ha dicho, ¿por qué no hacemos esto? Porque es verdad que a lo mejor en secundaria es más complejo porque son menores de edad. Eso es lo que te iba a decir. Es que la idea es muy buena, pero es verdad que tienes que tener también un poco en cuenta el público objetivo. Entonces es cierto que probablemente con gente adulta sea bastante útil porque, y es cierto, y esto nos pasa a todos, yo cuando estudiaba idioma, tanto en inglés como en francés, muchas de las cosas que te decían los profesores es practica en casa, grábate y luego te escuchas. Y es cierto que cuando te grabas y te escuchas, tu impresión es muy diferente a la que tienes cuando estás hablando. Entonces yo creo que incluso la propia autoevaluación se hace mucho mejor cuando tú tienes ese producto grabado y lo puedes escuchar varias veces. Entonces es muy buena idea, pero es cierto que con alumnos menores ya, yo creo que es un poco más complicado, es igual más difícil hacerlo. Sí, pero bueno, lo del tema de la escucha es verdad que eso también me lo hacían a mí muchas veces. Grábate y te escuchas lo que estás diciendo. Y Mm, de hecho yo cuando hice mi defensa de la tesis doctoral hacía cosas parecidas porque yo hice doctorado internacional y la mitad de la tesis la defendí en inglés. Entonces yo me escuchaba para ver el ritmo de la lengua más que nada, ¿no? Porque claro, yo en español sé el ritmo que tengo. Yo he sido nacida, criada en Andalucía, yo soy de Sevilla y trabajo en Málaga, entonces pues yo tengo la mezcla explosiva de hablar
de hablar como hablo, es decir, hablo muy rápido y yo lo sé que en nuestra lengua materna no dejamos de tenerla ahí y es muy difícil controlarla, porque a mí me dicen que hable en un español estándar y yo creo que a mí me están matando. Pero yo lo hacía en el inglés para que no fueras, para que se entendiera y todo, me grababa y Ujú. era esto. Eso sí, acababa con la garganta muerta, pero sí es verdad que logré mejorarlo mucho y que saliera bien el discurso dentro de alguna manera, por esto, creo que está bien. Pero yo creo eso, que a lo mejor TikTok para futuro, claro, el problema es que al tratar con menores siempre tenemos de que algún padre nos salga diciendo cualquier historia, ¿no? Mm. Pero no sé si tú has visto que haya alguna posibilidad de hacer de capar la red o algo para que solo sean, o de hacer como una especie de TikTok paralelo en la clase, si eso sería posible. Yo creo que eso se tendría que investigar a través del Moodle que cada institución utilice. Si estamos en instituto, pues algún tipo de, por ejemplo, yo que sé, el Moodle que ofrece la Consejería de Educación de Madrid, pues igual tiene esa opción. Pero es cierto lo que tú dices. Yo creo que si estás trabajando con menores tienes que tener mucha precaución. Ahí yo creo que incluso necesitarías autorización de los padres. No lo sé, no lo he investigado como opción, pero yo creo que se complica un poco. Si lo quieres hacer en clase, el modelo por ejemplo, sí que podrías utilizar, no grabar TikTok, pero sí decir, tienes 60 segundos, un minuto y medio, salís aquí, hacéis la exposición como si fuera un TikTok sin Roleplay, serlo. Sí, exactamente algo como un así, roleplay. pero un roleplay muy definido, o sea, como con un criterio muy concreto, no pasarte de X tiempo, tal. Em, Algo así podría estar interesante, pero habría, No habría sé que si darle una te vuelta. sirve, lo publiqué el trabajo porque fue como una especie, fue un trabajo totalmente experimental. Yo cuando me metí a hacer tanto la de Twitter como la de TikTok, yo digo, esto me estalla a mí por algún lado, ¿sabes? Lo primero que pensé, porque claro, tú no sabes cómo te va a reaccionar el alumno, pero si es verdad, hombre, ya Mm, está todo desaparecido porque todos los borraron, ¿vale? Porque luego yo les dije que una vez que termináramos la actividad que se borrara. Obviamente a lo mejor no te gusta tener tus cosas ahí puestas, ¿no? Y no sabemos la protección de datos, cómo funciona y demás muchas veces de estas redes sociales. Pero Sí. sí es verdad que yo el estudio que yo hice lo llegué a publicar, que, en el cual a mí uno de los resultados que me dio que sí, que se mejoraba bastante, entre otras cosas, porque TikTok te permite crear contenido, pero no tiene por qué ser en directo. O sea, que tú puedes montarlo. Entonces, a mí me ujú. sorprende de la capacidad que tienen de montaje de vídeo, de la capacidad que tienen de llegar a estos puntos y cómo se hacía. Fue una de las cosas que me sorprendió. Y por lo mismo, porque tú lo sacas a la pizarra, es decir, vamos a hacer un roleplay, ¿no? O lo sacas en el mismo sitio. Tanto, creo que la gente de secundaria va más para adelante. Yo me acuerdo cuando daba inglés en secundaria, que estuve en Castilla-La Mancha. Es verdad que los de secundaria eran más echados para adelante, porque a lo mejor porque son más chicos les da menos vergüenza, pero cuando llega a la universidad, el tema vergüenza de me voy a equivocar y no sé qué, muchas veces yo creo que para aprender una lengua te tienes que equivocar, es necesario ese error. Ujú. Porque Sí, 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 es claro. que si lo haces, yo creo que si lo haces todo perfecto no aprendes. Yo por lo menos me ha pasado de lánzate con la lengua, equivócate, pon el tiempo verbal que no sea, pon la palabra que te dé la gana, haz lo que quieras, porque muchas veces ese error nos va a permitir cuando te digan, no, mira, has cometido este error, lo tienes que mejorar por aquí, mejorar por allá, nunca sin castigarlo. Creo que ese es el problema, que muchas veces nos han castigado tanto los errores que cuando llegamos a la universidad quiero hacerlo todo perfecto y no se puede hacer perfecto, A ver, porque es no un es nuestra lengua ejercicio, materna. no, claro, no, pero estamos hablando de un ejercicio de expresión oral. Yo creo que la intención comunicativa es la que prima. Entonces, si tú consigues pasar un mensaje, luego después, aunque cometas un error, yo no lo veo tan complicado. Es cierto que lo que dices tú, al final el alumno está muy acostumbrado a que ese error se castigue, se corrige inmediatamente, pero bueno, yo creo que si enseñamos un poco a los alumnos a entender que la expresión oral es muy diferente a la expresión escrita y se puede hacer de otra manera. Al fin y al cabo, las expresiones escritas tienes mucho tiempo, lo reflexionas, lo puedes corregir, lo lees, lo cambias. La expresión oral es directa, al momento y un error se corrige y se sigue adelante, no pasa absolutamente nada. No, exactamente, ese es el problema. Yo creo que el problema es que no yo siempre veo cuando la enseñanza de idiomas, siempre tengo la misma idea en la cabeza. Por lo menos en España, no sé en otros sitios de Europa, ¿vale? Pero aquí en España creo que nos hemos obsesionado tanto con la certificación de nivel que el estudio de la lengua se ha quedado en un segundo plano. Y creo que eso deberíamos un poco a ver, yo como filóloga pienso que eso no es así, porque yo he tenido alumnos de árabe, a lo mejor en versión particular, y te han dicho, y bueno, no hay certificado, y a mí me ha extrañado decir certificado.
Digo yo diciendo, digo, que nadie le dé por poner un certificado porque ya lo que me hacía falta preparar un certificado de árabe, porque eso es otra. Puedes tener la especialidad, pero no te cuentan el nivel. Y tú dices, leche, Dios, si yo, por ejemplo, la lengua árabe llevo, pues desde que tengo 18 años estudiándola y analizándola y viendo cómo va la cosa. Mm. Entonces, es una cosa que siempre yo creo que es un problema que hemos tenido aquí, que es nuestro. No sé si, insisto, no sé si a lo mejor nos vamos a Francia, nos vamos a Portugal o nos vamos a Italia, vamos a encontrar la misma historia. A lo mejor sí, o a lo mejor son más laxos en ese aspecto. Pero, hombre, yo sé sí, por ejemplo, que las oposiciones de traducción de la Unión Europea, hasta donde yo tengo entendido, creo que te hacían una entrevista, que el título de idioma lo dejaban hablado. Creo que es lo más coherente. Yo creo que eso sigue un poco el sistema anglosajón, ¿no? En el que realmente lo importante es que tú tengas adquirida esa capacidad y ellos lo van a comprobar. Vamos, tú puedes postular a un puesto de trabajo sin necesidad de tener un certificado. Si tú indicas que tienes nivel de un idioma, ellos te evalúan. Lo importante es la capacidad adquirida, no la del papel, sino la que realmente tú eres capaz de... Efectivamente, porque luego te ves gente que ha aprobado a lo mejor un B2, un C1, un C2, te ves que los ha aprobado y luego le haces 4 preguntas y no sabe distinguir. Con un C2 me ha pasado a mi clase, ¿eh? De gente que tiene el C2 de inglés y decir que sabe mucha lengua de inglés, no sé qué, y luego darle yo clase de árabe y no sabe distinguir un verbo de un sustantivo. A mí eso me hace, ¿sabes? Porque además es... No, claro, es que yo escucho inglés y me pongo... No, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos. Pero si tú has aprendido, has adquirido la competencia C2, primero no eres bilingüe, porque para bilingüe tienes que tener 2L1. Y segundo, en el caso de que tienes una segunda lengua con una competencia C2, lo básico de distinguir verbos sustantivos, debes saberlo. ¿Sabes? No estamos hablando ya que me digas una condicional compleja o una condicional de yo no sé qué, que me hable de lo que hay detrás de la condicional, pero sustantivo, verbo, hasta la fecha yo creo que debería saberse, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, más me ha llamado la atención de mi año como docente, vamos. Hombre, es cuanto menos sorprendente. Es decir, estamos hablando de gramática básica, no... Sí. Yo una pregunta que tengo para Javi. Javi, Sí. yo tengo una pregunta que te quería hacer. ¿Crees que la inteligencia artificial alguna vez podrá superar ese problema con la semántica y reconocer el text y ya y esas cosas? O... Yo creo que sí puede llegar a superarlo. El problema es que hay que trascender un poco más allá de la construcción basada en el ámbito matemático y que el problema es que la falta de filólogos y de especialistas en los equipos de desarrollo, porque los filólogos que hay son básicamente casi todos los filólogos que están Ay, Javi, en esos se te equipos, que entrecorta. son lingüistas computacionales, normalmente primero son ingenieros y luego han hecho filología. Entonces, Vale, realmente tienen un sesgo muy asociado al ámbito de la ingeniería y realmente están obsesionados con el enganche matemático. Entonces, el problema es que hay que construir una red neuronal, como tú has comentado también en algún artículo que has publicado, sí. que esté más basado en una adquisición del lenguaje natural que no en una comprensión matemática del lenguaje, porque el lenguaje no se puede comprender de forma matemática, se tiene que comprender de otra forma. Es decir, hasta que no entienda la semántica, estas redes no llegará a alcanzarlo. O dicho de otra forma, hasta que no empiece a alcanzar un poco la singularidad este tipo de redes, no empezarán a poder aplicarse patrones más asociados al ámbito del ser humano o del lenguaje que usamos todos los seres humanos que realmente la máquina. Mientras se circunscriba a cuestiones matemáticas, no va a evolucionar. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, puede tener más millones de documentos que puede intentar afinar, puede estar más o menos afinado, pero nunca va a llegar a tener la capacidad de comprensión o de dirimir un conflicto semántico o de entender las sutilezas del lenguaje. O sea, no es lo mismo que yo buscar información historizada respecto a un hecho histórico muy concreto, que en mayor o en menor medida yo puedo encontrarla sin ningún tipo de problema, es decir, poder estar más o menos de acuerdo, la información será de un autor o de otra, pero más o menos la información será correcta, que una información en la que resulte necesaria una interpretación basada en el lenguaje. Entonces, todas aquellas cuestiones que sean necesarias la interpretación basada en el lenguaje, mientras que no tenga capacidad de adquisición del lenguaje de un punto de vista natural, es decir, no sea capaz de comprender las sutilezas del mismo, no va a poder usarse. Pero eso solo va a poder ser así cuando se hagan redes neuronales más complejas y evolucione, por ejemplo, lo que sería la física cuántica o la computación cuántica,
que permita la superposición de varios estados, entonces por lo tanto permita cada vez mejorar. Realmente existen estudios en los que indican que las redes neuronales más avanzadas, que no son las que tenemos dentro realmente de puestas en producción, o lo que se diría, o de cara a que las podemos usar los usuarios, tienen un nivel equivalente entre un niño de 6 y 8 años. Las más avanzadas, que no son las que están ahora mismo puestas en la calle. O sea, realmente a un niño de 6 u 8 años, que son las más avanzadas a día de hoy y siguen siendo matemáticas, no le puedes preguntar, evidentemente, prácticamente nada más allá de temas muy básicos. No, además hay que tener en cuenta que la adquisición del lenguaje se adquiere cuando llegamos a los 5 o 6 años de vida, dependiendo si eres niño o niña, ¿sabes? La evolución de nuestro cerebro humano. Entonces, yo me vengo a referir que si tiene la edad mental de un niño de 6 años, pues muy difícilmente pueda llegar a comprender lo que es el uso Que no del lenguaje. comprende, ese es el problema, que no es capaz de comprender lo que se le pregunta y por lo tanto tampoco comprende el almacenamiento que tiene, o sea, toda la información que tiene, porque no es capaz de comprender, simplemente asocia matemáticamente. Realmente eso no nos sirve para una interpretación, siempre podemos decir de bata blanca, ¿vale? Muy, muy positivista, muy de interpretación de datos cuantitativos. Pues sí, claro, una red neuronal es la bomba, porque yo soy capaz de meter millones de datos cuantitativos y el sistema me los interpreta a la velocidad del rayo. Pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, de investigaciones científicas de ámbito cualitativo, ahí falla porque el ámbito cualitativo no es matemática. O sea, un filólogo, un filósofo, un jurista, en fin, los que no somos de bata blanca, somos de bata de colorines, no nos sirve. Yo lo digo que somos científicos de bata de colores, porque es verdad. Efectivamente. Pero somos científicos. Sí, sí, no, no, ante todo somos científicos, porque el estudio de la lengua creo que es más que necesario. Y como has dicho, el Sí, problema de la inteligencia artificial, que es verdad que yo lo he referido alguna vez, es el tratar el lenguaje o la lengua como sí, matemática. sí, 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 Primero, sí. el lenguaje no es lo mismo que la lengua. Ese es un problema que ya tenemos de base, que tú lo escuchas en la sociedad y es algo como que ya lenguaje y lengua es lo mismo, ¿no, señores? Hay una diferencia clara entre el lenguaje y la lengua. Yo creo que a todo filólogo la sabemos. Desde el primer día que ponemos un pie en la Facultad de Filología, siempre está el profesor de lengua y lingüística que te lo dice. Lenguaje es esto, lengua es lo otro, ¿no? Y la lingüística se dedica a estudiar lo que es el estudio de la lengua y el lenguaje. Entonces, muchas veces incluso se equipara lengua y lingüística y te hacen como o te lo intentan como separar y a mí me da muchas veces coraje. Digo, pero si en lingüística es la ciencia que estudia la lengua y el lenguaje, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Digo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el problema va ahí, que no se está, siempre lo he visto así, ¿no? De, bueno, se está tratando esto en un lenguaje, en este sí, porque es un conjunto de signos, en un lenguaje basado en matemáticas, pero la lengua Claro, no es pero matemática. el problema viene cuando, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en base a diferentes lenguas, existen diferentes lenguajes jurídicos, por lo que comentaba, no es lo mismo en lengua inglesa un concepto jurídico que en lengua española un concepto jurídico, entonces son realmente diferentes lenguajes jurídicos, porque no usan los mismos patrones asociados a la misma, o sea, no usan los mismos significados en base a los mismos rangos semánticos, es decir, cuando tenemos lenguajes muy especializados y que a su vez difieren en diferentes lenguas, porque por choque cultural, por influencia cultural, por ejemplo, a nivel jurídico existe el common law y el civil law, que son los dos grandes mundos, pues todavía todavía es más complejo. Todavía profundizamos en unos niveles en los que si ya con un único variable es difícil, si ya empezamos a introducir más variables, pues todavía peor. No, no, digo, si eso es de cajón, eso se entiende perfectamente. El problema son la clave, las variables. A lo mejor lo que tú dices, ¿no? Que habría que contar con algún filólogo que fuera experto en filología o en este tema precisamente, que era añadir lo que es el prompt y decirle, no, esto no, no, lo otro no, y ayudar a comprender el sistema Exacto. que se está preguntando. Si es verdad que yo lo que decía antes, ¿no? Yo alguna vez he hecho la prueba, cuando hice el artículo aquel, yo hacía pruebas con ChatGPT en el cual preguntándole cosas, pues el tesquilla, que se diferencia entre una resbaladera y una chorraera, que es un tobogán, ¿vale?
Resbalaera es aquí en Sevilla, chorraera creo que es en Málaga. O, por ejemplo, ¿qué diferencia entre unos botines y unos tenis? Botines y tenis, bueno, botines aquí en Sevilla son zapatos de deporte, ¿vale? Siempre lo cuento de aquella manera. Pero, y siempre es una cosa, pero tenis es lo mismo, zapatos de deporte. En Málaga, ¿no? Por ejemplo, haciendo distintos juegos de palabras que son muy localistas, ¿no? No yéndome ya a lo que es el dialecto andaluz, que puede ser lo que es seseo, ceceo y 4 palabras básicas, pero sí es verdad que incluso la expresión malagueña que a mí me gusta mucho es estar liquindoy, ¿sabes? Que estar atento a estar liquindoy. Y te lo ponen muchas veces como expresión andaluza, y aquí en Sevilla no decimos eso. Aquí somos los mi armas, ¿sabes? Como dicen los gaditanos de cachondeo, my whip online. Ali Kindo es lo de Look and Do It. Sí, más o menos, no, no, es más o menos. Y seguro, por ejemplo, te vas a Cádiz y los chicharos son una cosa, creo que son los guisantes, y los chicharos aquí en Sevilla son las alubias. Ujú. Es que ya como entremos en el tema de la comida, por ejemplo, aquí en Andalucía, ya tenemos el jolgorio. Hay mucha gente que se dedica a la sociolingüística andaluza, y es que es verdad, que eso es una rama de estudio. Sí, 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 sí. Porque no es lo mismo cómo se habla en Sevilla que cómo se habla en Cádiz, o cómo se habla en Málaga, o cómo se habla en Huelva. Como digo yo, de hecho, ha habido gente que te habla que dice de que son las hablas andaluzas. Efectivamente, es que probablemente estemos en ese ámbito de hablas andaluzas. Porque es verdad, me pasa de cuando yo estoy en Málaga que dicen frases y yo muchas veces, bueno, a mí lo que más me gusta es cómo denominan al café, que tiene una forma especial de denominar el café. El nube, el mitad, el sombra, y cada uno significa un tipo de café diferente. No pidas un café con leche porque te van a mirar raro, eso es un mitad, ¿sabes? El nube es un manchado, el sombra es, creo que era un cortado, ¿no? Entonces me vengo a referir, pero que son muy malagueños, ¿no? Entonces, hasta que yo entendí el tema de los cafés al principio, como digo yo, el único sitio de España que se desayunan pitufos con nube, ¿sabes? Yo es una cosa que me hacía muchísima gracia, pero claro, tú dile a ChatGPT que desayuna un pitufo con una nube, te va a decir, ¿cómo? Sí, sí, lo va a ¿Sabes? entender, lo va a entender. ¿Sabes? Voy a desayunar un pitufo con una nube, y es verdad, aquí en Málaga se dice, ¿sabes? En Sevilla eso, yo creo que tú lo dices en Sevilla, tampoco te entiendes, vamos. Te van a mirar raro, ¿qué me estabas contando? ¿Sabes? Pitufo con nube, ¿sabes? Pues es una cosa que, digamos, yéndonos a lo local, lo mismo que aquí. Aquí se toman calentitos con chocolate, calentitos son los churros, ¿sabes? Voy a tomar calentito con chocolate. Tú vas y tú dices, dame una de calentito. Claro. Tú vas, yo creo ya que te vas a otro sitio de Andalucía y tú dices, dame una de calentito, y te van a mirar con una cara de que está que me está Sí, un diciendo. poco rara. ¿Sabes? Y yo creo que lo mismo que nos pasa un poco como personas y utilizando nuestra propia lengua, que es el español, nuestra lengua materna, yo me imagino que a ChatGPT le tiene que pasar lo mismo, Sí. A ver, es que ¿sabes? si no está entrenado en las diferentes variedades y dialectos, es que es imposible. O sea, esto no. Él tendrá estandarizado el español conforme a lo normativo y sobre todo conforme a los textos. Si está siendo entrenado mediante texto, todas estas diferencias dialectales que son más orales, además, sobre todo porque estás hablando, por ejemplo, de comida, todo esto, yo es que creo que ni siquiera lo tiene en cuenta. Pero además es que yo no creo que lleguemos a un punto en el que no tenga en cuenta, a no sé que, como decís vosotros, se le entrene en semántica y entonces empiece a entender estas Claro, diferencias. yo creo que sí, que ahí es donde va la historia, el entrenamiento semántico. Porque dice, ChatGPT falla, ¿no? ChatGPT no es que falle, es que ChatGPT hay que entrenarlo para ciertos puntos. A lo mejor el día que lo entrenemos, ChatGPT nos revoluciona el mundo. Claro, no falla, o sea, es bastante cierto y o sea, es bastante acierta en lo que ha sido entrenado, que es conforme a texto, conforme a grueso. Yo no sabía que era una cuestión de estadística, pero ahora tiene mucho sentido. Hay veces que, y es verdad lo que dice Javi, es muy difícil sacarle de un enrocamiento. Le dice, explícame esto o sigue con esta idea y no es capaz de salir de ahí porque realmente es que probablemente haya llegado al límite. Entonces, yo no sé en qué camino y en qué línea va a ir el tema en un futuro, pero está clarísimo que hasta ahora lo que tenemos, pues no está mal, pero es muy mejorable, obviamente. No, sí, yo soy partidaria que es muy mejorable. Hombre, se puede utilizar, como yo he dicho, para estudiar idiomas en idiomas iniciales. En el momento que ponemos un pie más en el escalón o vamos subiendo escalones para que vamos aprendiendo más, ahí ya se nos queda corto ChatGPT, no lo podemos utilizar. No, claro. Lo puedes utilizar a lo mejor, corrígeme esta frase, Mm, ¿me entiendes? Pero estamos volviendo a pequeños trozos. Corrígeme esta frase, corrígeme este párrafo, corrígeme. Pero como le pidas mucho, se atora. claro. No, y además A mí me ha incluso, pasado alguna vez decir, corrige esta frase, corrige esta frase en francés y justifícala. No, hazme la justificación de esta frase. Pero tengo que decirle que me lo justifique y hacerle como 20 preguntas, pero porque no lo entiende. Y contigo con eso.
Ujú. No lo llega a entender, y te lo digo sobre todo en correcciones de trabajo de final de grado y de cosas que te meten, que tú dices, uy, esto no me cuadra, esto no sé qué. Y a lo mejor he dicho, a ver qué pasaría si, y hacer un poco la prueba, ¿no? Y decir, pues me sigue sin cuadrar y creo que me ha dejado peor, ¿sabes? De lo que estaba. Pero es por eso, porque no te llega un poco a ese idea semántica. Él tiene metido que en la cabeza es esto, y es esto, y es esto. Claro, pero es que hemos detectado dos problemas que yo realmente lo he aprendido hoy. O sea, claro, tenemos el problema de la semántica, tenemos el problema de la asociación estadística. Entonces, claro, es que es muy normativo conforme a una lengua estándar y por eso funciona muy bien en niveles iniciales, pero luego después ya no le puedes pedir nada que tenga que ver ni con variedades ni con excepciones. Todo va a ir siempre asociado a lo que él detecta en los textos, los miles de textos que le hayan dado para el entrenamiento. Efectivamente, por eso digo, para la enseñanza de idioma me parece que es una herramienta súper necesaria y súper útil, pero claro, para niveles iniciales o para niveles un poco más intermedios, ¿no? Lo que diría el marco europeo, ¿no? B1, B2, ¿no? Un poco más intermedio, ¿no? Pero yo creo ya que superando lo que es un nivel un poco más avanzado, porque es verdad, ya se nos queda un poco como corto, por decirlo de alguna manera. No es que se nos quede corto, es que no es posible, por Claro, decirlo de alguna manera, porque ya no nos llega, no le llega a la mente a la máquina. Estamos con máquinas, ¿vale? Que aquí hablamos de inteligencia artificial porque nos creemos que son un robot. ¿Llegará el día que hablen los robots? Pues probablemente. Y que nos mezclemos con ellos, pues probablemente llegará el día. Pero creo que todo a su debido paso. Yo cuando estuve en Harvard, yo recuerdo que me gustaba irme al MIT porque te enseñaban los robots en la parte de robótica. Y me gustaba irme porque te enseñaban los perros estos ahora que se ven y demás que se están viendo. Yo me acuerdo que estaban haciendo los proyectos y había como días a veces que te dejaban pasar como jornadas abiertas, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero te podías ir a verlo y te lo ujú, explicaban los ingenieros y demás. Y a mí me sorprendía, ¿no? Decir, ostras, y ahora vemos un robot en la tele, oh, lo más moderno. Y estamos hablando de que, bueno, que esto ya lleva mucha gente investigando, mucha gente trabajando en esto y creo que no es nada nuevo. Que llegará el día que eso abre, interactúe contigo y demás. Efectivamente, pero creo que de momento, vamos a ver, no es que sea tan alarmista ni nada por el estilo. Yo creo que la ciencia lleva su curso y creo que ya está. De hecho, siempre digo lo mismo, si nos vamos al parque de Walt Disney World en Orlando, vamos a encontrar robots que dan miedo en cómo se mueven, que tienen aspecto humano, los animatronics. Pero, ¿sabes? Te da miedo, ¿vale? Pero que estamos hablando que algunos de esos animatronics fueron expuestos en 1964 en la feria en la Feria Tecnológica de Nueva York. Cuidado, que no, que no es nada nuevo, que no nos hemos inventado nada, que están evolucionando, efectivamente. Pero bueno, que eso habrá que verlo con el tiempo y a ver el progreso cómo va en algún de esto y lo suyo es que evolucione, ¿no? No que nos quedemos atrás, ¿sabes? Que la evolución, la tecnología es como la lengua evoluciona y cambia, la tecnología igual evoluciona y cambia. O sea, al fin y al cabo no somos tan diferentes. No sé si tenéis que decir algo más o queréis añadir algo más. No. ¿Había algo más? No, no. Yo por mi parte no. yo la verdad es que me parece que ha sido un debate muy interesante. Podríamos seguir Vale. mucho tiempo, la verdad, Yo pero el caso, yo es que no quiero, hay que ver, el problema es que no quiero aburrir a la gente que nos esté escuchando. por En eso. cualquier caso, yo abro la puerta aquí a todos los que nos estén escuchando y demás, y que estén viendo esta mesa redonda, que si tienen dudas o preguntas de aquellos que hayamos comentado o quieran saber algo más, que nos escriban. A ver, nos pueden encontrar, como he dicho, somos coordinadores en el nodo de literatura, lingüística y traducción. Concretamente yo llevo el de lengua, Omar lleva el de sociología y Javi lleva el de otras líneas. Podéis contactarnos por ahí o si queréis pedirnos el correo electrónico por algo más que queráis, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estamos abiertos a todo. Y si alguien quiere saber algo más o incluso rebatirnos, que aquí no tenemos la verdad absoluta, no la tenemos ninguno a fecha de hoy, pero que si alguien quiere, pues yo estaría encantada, de atenderlo. Y vosotros me imagino que también. Sí, 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 por supuesto. Pues bueno, pues sin nada más, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Esperamos que os haya gustado nuestra intervención. Y lo dicho, si tenéis alguna duda, no dudéis en contactarnos. Muchísimas gracias. Seguimos en el Congreso. Hasta pronto.